Hola a todos y todas, espero se encuentren bien. Soy Manuel Argel, fundador de AFAMS, especialista en actividad física adaptada. Y estoy con Pedro Pablo Valdivia, fundador de Inclusive Sport, especialista en deportes adaptados. Ya nos encontramos en nuestro segundo capítulo de podcast Hablemos de Inclusión, orientado a las personas en situación de discapacidad. Nuestro tema de hoy está orientado a las posibilidades laborales de las personas con síndrome de Down. Recordemos que el síndrome de Down se define como un trastorno genético que se origina cuando la división celular anormal produce una copia adicional total o parcial del cromosoma 21. Y para hablar de este tema, contamos con un especialista en el área de personas con síndrome de Down, que Pedro Pablo nos presentará a continuación. Nuestra invitada de hoy para conversar junto a nosotros sobre posibilidades laborales de personas con síndrome de Down es Andrea Alaman, madre de una niña con esa condición y que gracias a ella pudo conocer un mundo nuevo y enriquecedor. Eso la llevó a ser cofundadora de la Fundación Down Up, de la cual hoy es directora ejecutiva. Andrea, bienvenida a nuestro podcast. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias, Manuel y Pablo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy contento de comenzar este nuevo capítulo. Andrea, ¿no podría contarnos sobre cómo el diagnóstico de su hija cambió tu vida? A ver, Antonia llegó a nuestras vidas y sin duda nos hizo, ya tiene 9 años, acaba de cumplir, y nos hizo un remesón, ¿cierto?, en nuestras vidas, pero sobre todo porque uno no está acostumbrado a recibir una noticia inesperada, como le llamamos nosotros, y también nos cambió a lo mejor una mirada que podría haber sido más natural, porque la información en el centro de salud no te lo dan de manera adecuada. Y todo eso comienza con un proceso en donde uno empieza a asimilar la noticia entre tantas emociones y incluido, ¿cierto? Tratar de investigar, no saber, ¿cierto?, qué fuentes son idóneas o no para informarse. Te encuentras con una información que, por supuesto, la mayoría tiene que ver con patologías asociadas al síndrome de Down, este cromosoma extra que inicia Manuel. Así que nos transformó, pero sobre todo, ¿sabes lo más interesante? Ha sido como el darnos cuenta que llegó a nuestras vidas sobre todo para mostrarnos la Antonia, junto a mis otros 2 hijos, la Antonia es la del medio, que la vida es hoy, que la vida es el presente y obviamente es un proceso que al principio, insisto, no es fácil, uno va de a poco, vas encontrando redes de apoyo, buscando más bien, no llegan solas, ¿cierto? Hay que saber pedir ayuda y saber también ser humilde y decir, no sé y necesito que me ayuden, necesito conocer, aprender. Así que yo creo que ella me cambió a mí sobre todo la mirada. Imagínate, yo, y hablando como madre, como mujer, ingeniera en medio ambiente, trabajaba en ámbito de residuos, en específico residuos electrónicos, sector público, luego una empresa del Estado, siempre como la parte técnica, pero no política, pero sí muy como de la mano de la gestión, la participación. Y, y luego me doy cuenta que los padres estaban solos, entonces ahí, como Andrea y Samuel, y hoy acabo de certificarme como coach ontológico. Así que me mostró un nuevo camino a ese nivel de cambio para poder acompañar a familia y también, por supuesto, a ampliar la mirada y los conocimientos y la apertura a las nuevas, no sé, formas de ver la vida, observar distintos. Vaya, interesante también ser coach, porque a veces cuesta bastante que las familias acepten a veces la condición de discapacidad que tiene un hijo, ¿no? Nos cuesta asumir cuando nosotros nos enteramos que tiene algún tipo de condición y a veces se torna un poco duro como familia. Me gustaría saber, Andrea, ¿qué características tienen las personas con síndrome de Down?
¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de que una persona tiene esta condición? A ver, el síndrome de Down es una discapacidad intelectual y ese cromosoma extra, ¿cierto? Reconocido hace muchos años por un doctor de apellido Down, reconoció algunos rasgos que se caracterizaban. Y lo primero que todo me gustaría decir es que todas las personas, es una buena pregunta, porque todas las personas con síndrome de Down son distintas. Y ojalá los llamemos, ¿cierto? O sea, los invito más bien, o los desafío a llamarlos por su nombre. Incluso cuando yo digo mi hija Antonia, y cuando le pongo apellido con síndrome de Down, claro, siento que como que la estoy etiquetando, pero es tan evidente esos rasgos de ojitos, ¿cierto? Más almendaditos o achicaditos, como le dicen algunos, eh, un tamaño más chico porque tienen el fémur más corto y el antebrazo más corto. También el dedo del pie separado. Y bueno, la cabecita un poco más chica, no tiene un tabique nasal. Eso estamos hablando como del gran porcentaje de las personas con síndrome de Down. Y la hipotonía, por supuesto, que hace que, como bien saben ustedes, ciertos expertos ahí en lo que es el deporte, la movilidad, hace que todos sus movimientos, su motricidad sea mucho más compleja, porque hay menor, sin yo ser experta en síndrome de Down, sino más bien en mi hija, que ella me ha invitado a aprender bastantes cosas, y de tantas familias, ¿cierto?, que hemos aprendido, y de profesionales, por supuesto, que nos enseñan, y nosotros tenemos muchas preguntas, nos damos cuenta que esa es la característica, ¿cierto?, de por qué tanto les cuesta hablar, mucha musculatura en la zona aerofacial que hay que coordinar, y si no hay tensión muscular, obviamente que cuesta mucho más poder acercarse a una, podríamos decirlo, a una motricidad y a una movilidad más natural. Así que eso, yo creo que son las principales características, pero estamos hablando en términos generales, pero todas las personas con síndrome de Down, todas son distintas. A lo mejor está esa posibilidad de que nosotros como familias, no los que hacen, ¿cierto?, los expertos que hacen investigaciones en el área de medicina, aun cuando un doctor sí me lo comentó, nuestra impresión es que ese cromosoma extra entrega un poquito más de cercanía con lo que es la intuición, o, o, o- o es- o están como más permeables a conectarse con el otro, quizás porque tienen menos prejuicio. Y aquí estoy hablando como madre, así que nadie me puede juzgar porque es lo que yo observo no solamente en mi hija, sino que también en muchos niños que, ¿cierto? Tantas familias que hemos dado la bienvenida, que hemos acompañado. Y bueno, y en los círculos desde el 2014 que he ido generando círculos de familia en tribu ahí. em, eso, eso principalmente, Manuel. Dentro de eso, ¿tienen características de niveles o grados cognitivos? No, eso es un mito. Ya, Solamente lo que existe es como diferentes formas de acercarse, ¿cierto?, a, a la trisomía 21, según el porcentaje de células que tengan ese cromosoma extra. Por lo tanto, existe lo que se llama el mosaicismo, por ejemplo, y que la verdad que solamente es como una distinta manera de presentarse la condición, pero no hay grados, todo tiene que ver con la genética que crearon, también el contexto de donde se desenvuelve ese niño, donde se cría. Y ahí les voy a contar, soy hincha de un concepto que es cierto que incorporé de una especialista psiquiatra en neurodesarrollo, crianza inclusiva, y le pregunté, esto no hace tanto sentido, ¿puedo seguir difundiendo este concepto? Por supuesto, me dijo. Y la crianza tiene mucho que ver con cómo se desenvuelve ese niño, y por eso que hay personas que dicen no se le nota tanto. Eh,
hay que darle oportunidad, hay que creer, hay que darles desafío a los niños, hay que, efectivamente, la oportunidad cuesta que es cierto que generen algunos hitos a lo mejor del desarrollo y se van atrasando, entre comillas, o a su ritmo. Y la ansiedad muchas veces de nosotros los padres hace que a lo mejor le cortemos ciertas alas. Eso, no hay ningún tipo de grado para nada. Otra cosa es cuando se hacen pruebas asociadas a, en el fondo, por decirlo así, la plasticidad o ¿cómo se llama? El coeficiente intelectual, pero eso a todas las personas. No podemos clasificar según cierto su rapidez mental, pero no existen grados. Es un mito. Gracias, Andrea, muy interesante. Cuando Andrea habla un poco de las diferencias que existen entre las personas con síndrome de Down, me hizo recordar en mi época cuando yo trabajé en una escuela especial en Maipú, y ahí tuve la oportunidad de conocer un concepto distinto o un grupo de personas con síndrome de Down distinta, que son los espejos, o como por lo menos que son Las personas células que, espejo, sí, ¿no? y ahí que se trataba de personas que no tenían ningún rasgo, sino que tenían un cromosoma extra, pero no se notaba en la cara, pero sí en algunas otras cosas. Y ahí yo tuve la oportunidad de conocer una gran diferencia de personas con síndrome de Down y reconocer mucho más los distintos grupos. Bueno, Ujú. ahora existe un gran desafío como sociedad que trata sobre la inclusión laboral en general de las personas en situación de discapacidad. Pero en este punto en específico de las personas con síndrome de Down, ¿cuáles piensas tú que son las principales barreras que se enfrenta una persona con síndrome de Down para obtener un empleo? A ver, yo voy a hablar desde cómo fue invitada, ¿cierto? Como familia. Y yo me proyecto como madre de mi hija, ¿cierto? A sus 20, 23, cuando comienza a trabajar a lo mejor 18. Y hoy yo observo las cosas que le gustan. Hoy observo cuando ella pide independencia, cuando ella pide autonomía, pide escoger, pide también tener su opinión, la palabra en la mesa, levanta la mano. Algunas cosas no se le entienden y nosotros, a ver, no te entendemos. No le hacemos el, entre comillas, favor de tratar de leer lo que está entendiendo, sino que la desafiamos a pronunciar mejor. Em, entonces, por supuesto que las barreras que yo puedo leer primero es en su contexto cercano, aun cuando sea doloroso. Yo no estoy hablando de culpa, de a lo mejor sus padres o sus familiares, o sus cuidadores, o directamente, por ejemplo, los pedagogos. Estoy hablando de creer, estoy hablando de entender cómo funciona el cerebro y si no entendemos, preguntar, averiguar, ¿cierto? Investigar. Yo me he dado cuenta que las primeras barreras podemos ser nosotros mismos como padres y por supuesto la sociedad. Y si nosotros como padres los criamos, ¿cierto? De una manera inclusiva, que implica eh, entender, ¿cierto? Sus entre comillas, dificultades o desafíos y potenciar sus habilidades, también así va a ver su contexto cercano, sus profesores, sus amigos, sus vecinos, sus tíos y así. Es un círculo vicioso al final esto, ¿no? Es el mensaje que en Fundación UNAM, desde que lo iniciamos, ha sido como el espíritu que, por lo menos ¿cierto? Como en fondo fundadora y cofundadora, ha sido como lo que yo he como más enfatizado en la necesidad de creer, la necesidad de desafiarlo, por decirlo así, tirarlo a los leones con cariño, en un buen sentido, no sobreproteger, como me dije en un momento en una de las charlas que me invitaron en una universidad. eh, Nada, yo ponía fotos de niños y bebés tomando con síndrome de Down y les pedí a todas las familias que estábamos comentando, ¿cierto? Y cuando estábamos creando la fundación, que estaban tomando mamadera sola y les costó encontrar
como hasta que después se fue como abriendo su mirada de cosas que hacían solos. Y nada, es eso, es cambiar la visión de la discapacidad desde un modelo rehabilitador hacia un modelo bio, psicosocial, que es el que nosotros, yo personalmente y como madre, como Andrea y también como directora ejecutiva y como cofundadora, eh, es el que me interesa abogar y seguir empoderando a las familias. Así que eso. Y por supuesto, luego son las otras barreras que sigue poniendo la sociedad, como bien dije, y que van de la mano de eh, personas en empresas que no creen, directamente las universidades que no dan acceso a ciertos acusos, a lo mejor con algún tipo de diseño universal incorporado, eh, simplemente a lo mejor ciertos desincentivos en la empresa que prefieren pagar donaciones en vez de contratarlo, ese tipo de cosas que bueno, los expertos en inclusión laboral dirán y tanto como cierto ha leído, escuchado y por supuesto aprendido en esta comunidad, en esta tribu, y que queda tanto por hacer, ¿no? Pero sobre todo yo me quedo con lo que las familias no seamos barreras. Eso es lo que a mí me compete. El resto a su pega, ¿cierto? Ustedes como profesionales, hay que darles el espacio. Eso. Interesante, las barreras siempre son un tema dentro del desarrollo de las personas en situación de discapacidad, especialmente la inclusión laboral. A pesar de todo, siento que la inclusión laboral falta igual, nos falta bastante a nosotros como sociedad poder generar este espacio no solamente a las personas en situación de discapacidad, sino de manera transversal. Y en base a eso, igual me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees que son los componentes necesarios para que podamos generar una plena inclusión laboral dentro de una empresa para las personas con, específicamente en esta condición de síndrome de Down? Yo creo que desde mi visión tiene que haber apertura a la diversidad, apertura también de algo muy importante, de no creernos súper poderosos de decir a que a mí nunca me va a tocar. O sea, hay un estudio que es del Banco Mundial que habla de que en algún momento tú también vas a tener algún tipo de discapacidad, ya sea por movilidad reducida cuando seas adulto mayor o por algún tipo de accidente, o por incluso las embarazadas muchas veces tenemos movilidad reducida y, por ejemplo, no podemos bajar escaleras muy empinadas. O sea, de alguna otra forma, entender en la empresa que cada uno de nosotros tiene que mirar más allá de tu observador entre cuatro paredes, ¿cierto? Poco, a lo mejor, eh, digamos, poco inclusivo, ¿cierto? Poco abierto hacia las necesidades de otro y así que somos una sociedad que hay múltiples necesidades y múltiples habilidades y que no necesariamente tu, tu presencia, por decirlo así, física o tu manera de caminar te puede etiquetar, ¿cierto? Entonces yo creo que aquí tanto ¿cierto? La dirección, el directorio, como también la gerencia, por supuesto, deben ser los primeros en tener una mirada más humana, más de, acercarse hacia la realidad que es menor de 3 millones de personas en Chile con discapacidad a sus familias. O sea, por supuesto que son un gran número en un país tan chico. Y eso es así, digamos, en todo el mundo. Así que nada, pues no creernos de que hoy no me toca, pero ¿qué pasa si te toca? Te va, como se ha habido tantos casos, ¿cierto? Em, y por supuesto también hay que tener ojo con este modelo rehabilitador que si bien yo pongo, por supuesto por varias organizaciones como la Teletón y otros que realmente esto hacen de alguna forma mucha fuerza para generar presupuesto del Estado y no colabora.
pero también hay que tener ojo y ser un poco más crítico respecto a cómo planteamos la discapacidad, no en asistencialista, porque así también va a mirar un gerente, ¿cierto? Un empresario que está comenzando, y si lo ve como un pobrecito a esa persona, no lo va a considerar para nada. Se imagina que va a estar llorando todo el día, ¿cierto? Que va a estar con una mirada poco optimista frente a la vida, cuando es totalmente lo contrario, los estudios avalan, ¿cierto? Estudios que han hecho organizaciones que se dedican a esto, a la inclusión laboral, personas con discapacidad intelectual y en este caso con síndrome de Down, ¿cierto? Que el nivel de, de camiseteo, por decirlo así, de responsabilidad que asumen las personas cuando son contratadas, ¿cierto? Personas con discapacidad, es altísimo. Compañerismo, eh, siempre y cuando, por supuesto, haya tenido un mínimo ahí de acercamiento, de una crianza inclusiva, en donde hayan creído en él. Sí, de hecho, es complejo. Y a mí lo que me causa ruido igual que tenga que salir una ley de inclusión laboral que permita integrar a las personas con discapacidad en general. Y también se tienen que generar perfiles laborales para que ellos puedan integrarse a alguna organización que les permita laborar a lo largo del tiempo y salir de ese paradigma de asistencialismo. O sea, igual es complejo verlo de esa manera y a veces también terrible para nosotros porque sabemos que no toda la vida vamos a estar ahí como para poder apoyar esta situación. O sea, nosotros somos personas de paso dentro de esta vida, ¿no? Así que gracias por esas palabras. Me hacen mucho reflexionar. Por supuesto, yo creo que aquí el hecho de que exista una ley, ¿cierto?, asociada a la inclusión, siempre esto lleva un paralelo con el mundo ambiental. Parece que me gustan los desafíos como Andrea Alamán. Porque fíjate que cuando estudié Claro, ingeniería terrible. ambiental, nadie me decía, no, y que la carrera del futuro, así como, qué interesante, en qué se trabajará, así como. Pero yo siempre decía que a poco me va a ir enganchando el tema ambiental, y claro, al principio éramos unos verdes, siempre unos pocos. Pero yo creo que la sociedad, cierto, salió la ley 20.400, que es la ley de ambiente, y las empresas de a poquito se fueron metiendo, algunas por obligación, otras un poquito más de manera, cierto, voluntaria, y se fueron adelantando el proceso y siendo más innovadora. Al final, yo creo que una organización que innova, ¿cierto? Tiene que tener esta mirada a la inclusión, y la ley de inclusión laboral lo que hace es invitar, ¿cierto? La 21.015, invitar al final a las empresas que no se quieren sumar, que les cuesta tomar, o porque nunca han sido, ¿cierto?, compañeros, no han tenido la suerte de conocer a una persona con síndrome de Down, con discapacidad intelectual. A lo mejor no han tenido la suerte de ver cómo esa persona aporta en su entorno. Eh, y desde ahí yo creo que, claro, hay personas que se sumarán desde una mirada de innovación social, otras, ¿cierto?, se sumarán porque se van a poner una multa y son muy responsables por eso, otros se sumarán porque tuvieron la suerte de algún seminario en donde entraron que a lo mejor los indicadores muestran ¿cierto?, el nivel de tasa de bajo absentismo que tienen estas personas. Entonces, al final, Pedro Pablo y Manuel, por supuesto, que uno dice, ¿por qué no debería ser esto natural? Nada, pues insisto, cuando a uno le toca tan Claro, cercano, obviamente esos temas están más lejanos. Así que claro. nada, que exista nomás esta ley, que existan estas cuotas, podría ser mucho mejor la ley, y así las expertos hablan de que está como un arma de doble filo. Pero bueno, vamos mejorando y espero que también con una constitución más robusta que incorpore a las personas con discapacidad más concretamente, estos temas queden como, ¿cierto?, estas como leyes o estos reglamentos asociados sean más bien el cómo y no el qué. Exacto, exacto. Gracias. Muy bien reflexión.
¿Hay alguna otra pregunta, queridos, que les gustaría conversar? Sí, precisamente muchas veces nos encontramos que las principales barreras son de parte de la familia, que son muy aprensivos muchas veces. ¿Cómo podríamos nosotros, qué debería hacer la familia para derribar las aprensiones que posee con las personas síndrome de Down y poder aportar así en la inclusión laboral y social de ellos? Me encanta la pregunta. Em, como escuchamos, la ha ido saliendo, ¿cierto? La mirada de Fundación Duna, la mirada up, como decimos nosotros. Em, en el transcurso de las preguntas que nos han ido haciendo, que me han ido haciendo, yo creo que lo más importante aquí es considerar el rol de la familia y que seamos informados adecuadamente al momento de ser pacientes. Creo yo que parte por ahí, porque hoy hablamos en la capacitación que hicimos en Hospital Digital, ¿cierto? En el MinSal. Decíamos, qué importante que en el primer acto terapéutico te den la noticia una persona que tiene, ¿cierto? Un mínimo de empatía, un mínimo de conocimiento respecto a lo que es una condición en este caso, ¿cierto? Que nos convoca hoy el síndrome de Down, para que comience el proceso de crianza de apego de una manera más simple. Y de ahí todo fluye, por supuesto. Y además, si no nos contactan con pares, como le llamamos nosotros, que son, ¿cierto? En vez de pares, que conocemos grupos de apoyo, que es la Fundación Honor hace eso, para sentirte como que no estás solo en esta sociedad, porque cierto que nadie puede vivir solo en esta sociedad. Eh, por lo tanto, necesitamos de otros que a lo mejor estén viviendo cosas similares. Comenzar desde ahí, desde la base, como un tronco así con sus raíces bien profundas, ¿cierto? Y de ahí todo lo que es, tú te sientes más seguro con tu información, sabes cómo poder a lo mejor estimularlo, qué significa esa hipotonía. Idealmente tener apoyo, si, ¿cierto? Si te atiende el sector público, de todo lo que es la estimulación temprana y voluntaria, que hoy no es para todas las salas de estimulación que tienen los SFAM o los municipios. Solamente hoy en 13 comunas los aceptan a los niños con síndrome de Down. Entonces, claro, hay que empezar a empoderar a la familia para que esa información también te empodere y te dé más seguridad para idear prevenciones, como decías, acepto la pregunta. Y ahí estamos nosotros, como Fundación en el programa Bienvenida, Escuela para Familia, también ahora siento por la organización y los centros de salud. O sea, como que nosotros de alguna forma sentimos que entregamos herramientas a las familias para que ellos sean los primeros eh, propagadores, por decirlo así, sensibilizadores de este camino de inclusión para que luego, cuando tengan que entrar al jardín, al colegio, después a la universidad o algún instituto, algún cierto curso de especialidad, según los dones de tu hijo, ¿cierto? Ese hijo, esa mamá, ese papá o ese cuidador pueda sentirse también seguro con el camino que construyó de crianza, al final los padres estamos para entregar herramientas, ¿cierto? Y ahí creo yo que es la mejor forma de, de ser como innovadores, ¿cierto? Como familia, innovadores como organización social, para entregar herramientas claves para el futuro, inclusión, ¿cierto? El futuro, digamos, de la inclusión laboral de esa persona. Y social, por supuesto. O sea, no puede ser si un niño, por ejemplo, está sentado con sus hermanos o con sus tíos, con quien viva, comiendo, por ejemplo, una tontera, les voy a decir, pararse arriba de la mesa haciendo que están todos sentados. No, déjelo, ¿por qué? ¿Por qué su otro hijo no lo deja? Hay hijos sociales que son claves en el momento de criar. Por supuesto, no siempre uno tiene la misma energía. Aquí obviamente estamos hablando
en un contexto donde, por supuesto, la vulnerabilidad cierto social, de alguna forma las condiciones de calidad de vida le permiten. Yo sé que hay condiciones muy extremas que estas, un tipo cierto de niño se pueden dar estas condiciones, pero realmente tenemos que hablar del ideal, de lo que queremos lograr, una meta, ¿cierto? Desafiante. Y nosotros tenemos muchas familias en la Fundación Dornap donde efectivamente vienen de un nivel sociocultural o a lo mejor cierto nivel de educación no muy alto, pero las familias les enseñan los colores, le ponen dibujos, con los medios que tengan, en el fondo es creer. Y ahí les empodera como padre y se libera también de miedos. Pero no solo, necesitamos que cada uno, la sociedad, haga su rol. Ustedes que son expertos en deporte, ¿cierto? Nos enseñen eso. Eh, Luego los colegios, los jardines que no aceptan a nuestros hijos, aunque sea así, a los 3 años todavía no puedo contener los esfínteres, ¿cierto? Y, por supuesto, o sea, control de esfínter de hipotonía es imposible, o sea, de lógica que su musculatura no está reaccionando de la misma manera con un niño que a lo mejor al año lo dejó. Entonces, hay cosas básicas que en el fondo nosotros como fundación hemos seguido majadamente, insistentemente empoderando, y hoy hay padres y madres potentes, incluso muchos que son ciertos influencers, y nada, que esto lo siguen demostrando en la voz y nada, no, felices también de ir construyendo cierto una comunidad, una tribu, así que como que en potencia y como que hierve así de ganas de difundir nuestro mensaje. Eso, queridos. Excelente, bien, súper, súper, súper. Para la persona con síndrome de Down logre de alguna manera alguna inclusión social, familiar o laboral? Yo creo que esa es la pregunta que habíamos comenzado antes. ¿Qué tan importante creo que es el relacionado con el deporte, o no? Sí, Esa es la que, ¿cierto? sí. Es muy buena pregunta. ¿Qué tan importante es el deporte para las personas con síndrome de Down, cierto? A ver, como toda persona, necesitamos generar endorfinas, ¿cierto? Liberar tensiones, activar nuestra musculatura, desestresarnos, respirar de una manera distinta, otro aire. Es muy importante. Sin ir más lejos, como yo, digamos, como Andrea, me gusta mucho el deporte. Por supuesto, como mamá, con 3 hijos, y más el trabajo, más pandemia, más todo esto hace difícil a veces llegar a coincidir las ganas con la acción. Pero en mi caso personal, y que lo puedo llevar también a tantas experiencias de otras familias que hemos conocido, para la Antonia el deporte también ha sido una herramienta de fortalecer su autoestima. Cada uno de las, si hablamos de la calidad de vida y si hablamos de lo que es y como sí, calidad de vida y también la vida independiente, y todo lo que es autoestima es muy importante reforzar en las personas con discapacidad eh, de todo tipo, ¿cierto? Sobre todo en este caso intelectual, en donde la parte cognitiva siempre hay un poquito más, que eso no lo hemos comentado, pero este cromosoma de alguna forma inhibe, ¿cierto? Algunas sinapsis, entonces hace que algunos procesos mentales sean más lentos, lo que no significa que no entiendan, tienen otra velocidad, ¿cierto? Información fluye distinta. Entonces, todo lo que es el deporte activa todos estos mecanismos. Ustedes saben más que yo. Activan todos los mecanismos neuronales y todo el metabolismo. Entonces, no solamente un tema físico, muy bien con la Anto, digo muy bien, tampoco sin ser muy exigente y tampoco tener un estándar muy alto, no hace patinaje artístico.
Y por supuesto que ha sido difícil, partimos como con la ayuda de una kinesióloga, porque la profesora no tenía mucho conocimiento, pero tenía las ganas, ¿cierto? Que es lo muy importante. A mí me ocurre a lo mejor en la ocasión, si están las ganas de aprender, es lo más importante, y no sentirse vulnerado o que tu ego está dañado si tú dices no sé, porque el no sé es lo que nosotros necesitamos como papás, ¿cierto? Para una plena inclusión, ya sea social, laboral, educativa, lo que sea. Y nada, pues, para mí el deporte es clave, tiene que estar a la de todo niño, síndrome de Down. Entiendo cuando obviamente papás o familias, cuidadores, que a lo mejor botan la esponja, ¿cierto? Porque Chile no es un país muy deportista tampoco, o sea, no es que tengamos en nuestro ADN. Entonces, si ya no lo tienes dentro de tu, eh, a lo mejor, cierto, crianza, no lo tuviste, y tampoco tus hábitos, más encima inculcárselo a tu hijo con algunas dificultades que además tenemos asociadas a la crianza o ¿cierto? Al día a día con nuestros hijos, por supuesto que no es fácil, así que toda la ayuda que uno pueda obtener, la asesoría y las invitaciones en ese sentido, bienvenido. Abiertos nosotros también a seguir aprendiendo y seguir difundiendo todo lo que sea en esta materia que es como que no al final todo lo que es la autoconfianza, la seguridad, eh, aunque le cueste y aceptar a tu hijo tal cual es. Eso es como un camino a lo mejor un poco más difícil, pero cuando tú ves a tu hijo haciendo deporte, compararlo consigo mismo y potenciarle los avances y en todo sentido de nivel cognitivo, ¿cierto? Todos los aspectos de la vida, con todo tu hijo incluso. Por supuesto que vas a tener un hijo que va a ser, va a aportar a la inclusión, o sea, en el fondo va a tener una facilidad aún mayor de incluirse socialmente, familiarmente y laboralmente. Así que va muy conectada y unas herramientas al deporte para esto y además para sensibilizar también. Que no importa que te caigas, no importa que te cueste. El deporte competitivo tiene sus pros y sus contras. Yo fui muy atleta, atletismo, voleibol, y claro, adrenalina total, pero también qué importante es el competir consigo mismo, ¿no? Y eso yo creo que es el camino que muchos deberíamos tomar para dentro del día a día de nuestro hijo. Eso, podemos estar hablando eternamente, yo creo que es muy interesante todas las preguntas que me hacen. Sí, es bueno escucharte harto, saber de las personas que viven este mundo, que están cerca y que son capaces de poder entregarnos palabras de vivencia, de cómo ven el desarrollo y cómo vamos empezando todo esto, cómo vamos avanzando, aunque sea de a poquito, paso a paso, pero vamos logrando diferentes metas con respecto a lo que uno empieza a visualizar y empieza a proyectarse. Tal cual, tal cual. Y se me ha olvidado contarles algo, eso que tú dices paso a paso. La Antonia anda perfecto en bicicleta. Y yo pensé, viste que uno arrastra etiquetas de la sociedad, ¿cierto? Y una mochila bien grande, desde exitismo a lo mejor, ¿cierto? Y pensé que a lo mejor eh, que no iba nunca a aprender o que quizás me iba a costar mucho y que yo me iba a cansar. Y nada, pues paso a paso. Un día sí, un día no quería, otro día sí y así. Y se soltó. Y anda sin rueditas, por supuesto, que anda en bicicleta, ese es el logro. Sin rueditas, o sea, hay equilibrio máximo. Entonces, imagínense cuando la ven a ella, ya la van a ver. De hecho, en Instagram, creo que subimos también en Instagram de Fundación UNAP. En, en Instagram ahí, que nombran a la man, aparece como el paso a paso y ha sido bello, bello. Verla ahí en su despliegue y con toda velocidad, así que nada, a toda velocidad, pero es una velocidad propia. eh, vamos que es posible muchas más cosas de las que uno tenía entre comillas planificado, o observado, o alcanzado a imaginarse. Así que gracias, queridos, por esta entrevista.
Excelente. Bueno, ya estamos llegando al final de este segundo capítulo del podcast Hablemos de Inclusión, pero antes nos gustaría saber cómo podemos encontrar a la Fundación en redes sociales y además cómo futuros usuarios o voluntarios podrían contactarlos. Bueno, de partida es importante decir que nosotros intentamos que todas nuestras actividades sean gratuitas en Fundación Dona. Tenemos una página web, ¿cierto? www.fundaciondona.cl, donde están todos nuestros programas. Desde que sabes la noticia que tu hijo va a tener síndrome de Down, te damos la bienvenida y un regalito bello ahí de una cajita de bienvenida con un kit, con una guía hermosa que también pueden descargar, que acabamos de lanzar en este mes de marzo, que es el mes de la concientización por el síndrome de Down, que está abajo del todo, dice documentos de interés. Y también una guía gratuita que hicimos en coordinación con Chile Crece Contigo, en el sentido que ellos, ¿no es cierto?, avalaron la información, la preparación de esta guía y nos patrocinan como por la calidad de la guía ¿cierto?, que sacamos. Están todas las preguntas y respuestas. Te invitamos a leerlas, a aclarar, porque la información también es poder y eso también te empodera. Y en redes sociales, @Fundación Down, van a encontrar que tenemos ahí 15.000 seguidores, también 15.700 para quienes sepan, donde por supuesto intentamos ir respondiendo y con nuestro apoyo en Community Manager a todas nuestras dudas, consultas, y vamos subiendo las bienvenidas, contenidos de la guía también que lo vamos difundiendo. Y las escuelas para familia, que tenemos ahí tertulias en coordinación con especialistas que tienen nuestra visión, desde el espiritual, desde creer, desde un medio de cierto psicosocial. Así que nada, también tenemos un Twitter, no es muy activo porque hay que estar ahí, ¿cierto? Y somos un equipo pequeño de 4 y se sumó un padre ahí desde Temuco, trabajador social, que vamos a hacer ahí un zoom en las necesidades de la familia para conocer más, ¿cierto?, a cada una de ellas. Y también estamos en Facebook y en YouTube. Ahí pueden encontrar un montón de información y charlas que hemos hecho el año pasado, todos los miércoles durante la pandemia. Hicimos charlas para estar presentes y no dejar que las familias se sintieran solas. Así que YouTube también es Fundación Down, y Down se escribe como el síndrome de Down, D-O-W-N y U-P, como el opuesto a Down en inglés, así, Down Up. Así que nada, pues bienvenidas también y por supuesto cualquier pregunta ahí como mamá y ahora como coach, orgulloso porque fueron muchas horas de estudio, bienvenidas y acompañarlos. Bien, Y gracias por lo que hacen. súper bien. Yo acabo ya de seguirlos por Fundación Down Up, así que son 15.701 al momento. Así que ya soy Genial. parte de los seguidores, así que ahí Buenísimo. estaremos viendo sus redes sociales, incluyendo un Es- poco para ir conociendo este trabajo. Lo que hacen es espectacular. Yo me saco el sombrero con ustedes, especialmente cuando viene de los mismos padres, como hacen un movimiento y donde también a nosotros nos motiva a poder ser parte de él. O sea, así que yo invito a todos a que se puedan unir o seguir a Fundación Down Up para que puedan ser parte de este gran movimiento que está creciendo día a día acá en Chile. Muchas gracias. Se pasaron. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Luego, muchas gracias.